Ayer el ministro de Economía anunció que el gobierno le paga 430 millones de dólares al Club de París. Había decidido no pagar a fines de mayo el vencimiento total que había por 2.400 millones de dólares entre capital e intereses. Este Club de París es un club que reúne a las naciones más poderosas del mundo. Son deudas bilaterales que Argentina arrastra de la época de los milicos, pero que renegoció en el 2014, el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La deuda, ese vencimiento de fines de mayo, tenía 60 días de gracia, o sea que a fines de julio se podía producir el default, la cesación de pagos, y hubo intensas gestiones, tanto por parte de Martín Guzmán como por parte del propio presidente Alberto Fernández en su gira por Europa, para intentar que este vencimiento se pateara para adelante. Finalmente lo que obtuvo es un puente de tiempo hasta el año que viene, hasta marzo del año que viene, y en ese lapso se va a intentar una negociación que incluya también al Fondo Monetario, lo cual todavía está en el terreno de la incertidumbre y especialmente está, según fuentes de los dos lados, tanto del Fondo Monetario como del gobierno argentino, es algo que se va a discutir después de las elecciones. A mí eso de entrada me parece algo problemático, porque justamente en las elecciones es donde nosotros tenemos que expresarnos respecto de un tema tan importante como esta deuda de 45.000 millones de dólares que nos dejó Mauricio Macri y que es el yunque para la próxima generación, o diría yo, 2 generaciones. Pero así lo presentó el ministro de Economía ayer cuando lo anunció. Pagar esa cantidad hubiese sido un golpe a las reservas internacionales y por lo tanto hubiese generado más inestabilidad cambiaria y hubiese generado más inestabilidad macroeconómica en general. Por otra parte, un incumplimiento, una situación de default también hubiese sido un golpe para la economía. Hubiese también generado efectos desestabilizantes y de incertidumbre e imprevisibilidad que en este contexto harían particular daño. ¿Cuál es el principal temor, la principal fuente de incertidumbre a la que atiende Martín Guzmán y por la que decide este pago de 430 millones de dólares al Club de París? Bueno, que suba el dólar. ¿Dónde ve el riesgo Guzmán? Ayer, en paralelo a este anuncio del pago al Club de París, se conoció que en mayo hubo un poco más de gasto del Estado para reanimar la economía. Al fin, ¿no? Un poco más de gasto del Estado quiere decir un poco más de recursos para nosotros, para el sector privado. Esto que marca un freno a los 6 meses a puro ajuste que hubo desde octubre, noviembre del año pasado y hasta abril de este año, generó, una buena discusión en el oficialismo, una interna a cielo abierto, muy sonora, pero este pago al Club de París no generó tanta discusión. Vamos a ver, porque recién va un día y quizás durante este programa escuchan alguna voz crítica incluso dentro del oficialismo. Pero lo que pasa es que tampoco el kirchnerismo duro puede correrlo mucho por izquierda a Martín Guzmán, porque Kicillof en 2014 fue quien convalidó esta deuda con el Club de París heredada de los milicos. La deuda con el Club de París, vale recordarlo, tiene origen en préstamos que le hizo, por ejemplo, Alemania u Holanda a la dictadura para construir gasoductos que nunca se construyeron, para comprar submarinos que nunca llegaron al país. O sea, en el origen es un tongo. En el origen es corrupción encima de una dictadura, de un gobierno de facto que nadie votó. Y ese dinero se evaporó en esa corrupción de ese momento. Ahora, eso lo convalidó Axel Kicillof en 2014. Entonces ahora mal podría decirle a Guzmán, che, le estás garpando una deuda fraudulenta. Ahora, se espera ahora, a partir de ahora, que empiece a entrar más plata a la economía. Entre el aguinaldo, la devolución del impuesto a las ganancias, los bonos para los jubilados, los planes de asistencia, la tarjeta alimentaria y demás, se espera que durante junio y durante julio, y ahora que empieza la campaña, empiece a motorizarse un poco el consumo. Y ahí Guzmán ve más riesgo todavía de que parte de esa plata se vaya al dólar. El dólar blue ya viene trepando 9 pesos desde el mínimo de la semana pasada. Ahora, no es un problema solo de Martín Guzmán, que me suelen decir que soy muy duro con el ministro de Economía. Hay que decir, además, que estamos discutiendo sobre una guita que los Messis de las finanzas de Macri se patinaban en un día. O sea, estos 430 millones de dólares, que a muchos de ustedes que están en una situación difícil económica, que ven que no alcanza la guita para llegar a fin de mes, dirán, ¿por qué no la ponen acá? ¿Por qué no usan esa guita para justamente
poner de pie de vuelta a la economía y que genere empleos, que me permita a mí hacer un negocito, salir de esta situación de encierro en la que me puso la pandemia. Bueno, en términos de lo que es Argentina es poca guita, pero fíjate vos cómo nos dejaron de frágiles que el ministro considera que tiene que hacer este pago para que no se desestabilice el dólar. Ahora, el problema es cuando presentan el puente, que esto es un puente de tiempo hacia el año que viene, ¿es un puente hacia dónde? ¿Cuál es el plan después del puente? Porque es cierto, Sturzenegger, Caputo, Pratgay, Lacunza, Sandleri, todos los genios de las finanzas que tenía Macri se patinaban, se fumaban 400 palos por día en los tiempos de la corrida. El problema no son los 400 palos, el problema es para qué pagarlos. ¿Para qué pagarlos? En otras palabras, el puente, ¿hacia dónde es? Y no solo se aplica al pago al Club de París, porque la incertidumbre, digo, es la que nos invade cuando vemos que hay un puente con un pago al Club de París, no se disipa el riesgo de default y en el medio va a haber una negociación con el Fondo Monetario que no sabemos si nos va a implicar un nuevo ajuste a nosotros o a los trabajadores del sector público. Los empleados públicos tienen el sueldo rebanado en 40% desde que asumió Macri. Entre el macrismo y la pandemia vienen perdiendo 40 de cada 100 pesos que ganaban en 2019, en 2015, perdón. Es una locura la depresión salarial que estamos viviendo. Ahora, lo mismo, para no caerle solo a Guzmán, podría decirse de lo que anunció ayer Matías Culfas. Los dos anuncios económicos del gobierno de ayer fueron puentes de tiempo, porque con la carne, el otro anuncio de ayer, también lo que se obtuvo fue un puente de tiempo. Van a seguir prohibiendo por un tiempo las exportaciones hasta que los frigoríficos garanticen que no van a subir más los precios. En el medio la carne subió al doble. Al doble. ¿Saben el quilombo que se armó en México cuando subieron las tortillas? La tortilla es la base de la alimentación mexicana. La carne vacuna es la base de la alimentación nuestra. Bueno, a los ingleses mismos, ya que estábamos hablando de los ingleses, cuando le quisieron subir el precio del té, los ingleses que estaban acá en las West Virginia, en la América, hicieron una revolución. Se independizaron directamente, los tiraron al mar a los que le querían subir el precio del té. Bueno, esa es la gravedad de la situación en Argentina. Esa es la gravedad de la situación por el aumento de los alimentos en todo el mundo. Pero ¿dónde están los frigoríficos clausurados? ¿Algún dueño de frigorífico preso? Si fue una avivada del mercado de Liniers la que llevó a este aumento de la carne, ¿dónde están los responsables del mercado de Liniers? ¿Dónde están las explicaciones? De vuelta, el problema no es tanto el pago al Club de París, que no se entiende por qué un país en la crisis en la que está efectúa en un momento tan delicado como este, plagado de tanta muerte, de tanta privación, de tanta pobreza. Y no es tampoco específicamente el acuerdo con la carne, sino la falta de estrategia, la falta de un rumbo hacia el cual nos digan que estamos yendo, en donde se pueda comer más carne, en donde se pueda tener un sueldo mejor y en donde la plata no se la lleven los países ricos que encima nos retasean vacunas y que encima son los responsables de que haya nuevas variantes del virus dando vuelta, amenazando con encerrarnos por más tiempo. Esas injusticias son las que tiene que combatir el gobierno, que de vuelta, en esto me parece que se está quedando corto. La pregunta es esa. Nos dan un puente como gran logro. El puente, ¿hacia dónde es?